Un libro para febrero cortito. El Mesías de Dune. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. En este mes de febrero cortito, que por cierto no es tan cortito porque es bisiesto, yo quise reseñar el libro más corto de la saga de Dune, que es ese. Se trata de la segunda parte de la obra y fue publicado por Frank Herbert en el año 1969. Y en comparación con el primer libro, que lo vemos acá, es súper corto. En términos del viaje del héroe, aquí en esta obra se narra el arco final de la epopeya, es decir, cuando el héroe ya alcanzó su apoteosis y culmina su travesía vital. En el caso de Paul Atreides, esa apoteosis ocurrió en la primera parte de la historia, con la victoria de su yihad planetaria y su matrimonio con la princesa Irulan, que era la hija del emperador Padishah. Pero antes de continuar, te quiero pedir que por favor me apoyes suscribiéndote a mi canal y comentándome abajo qué te parece la saga de Dune, si la has leído o si has visto las películas y qué te parecieron. Bueno, continuando con nuestra historia, en esta segunda parte al protagonista le corresponde lo que en el viaje del héroe se llama el retorno. En otras palabras, este libro cuenta el fin de la vida de Paul Atreides. Y por cierto, es algo que se anuncia desde la página 1. Es decir, desde este punto de vista no hay spoiler. Es más, Paul Atreides también sabe que le toca el final de su vida, pero tampoco sabe exactamente cómo va a llegar ese final. Entonces le toca usar su presciencia, que recordemos que era la capacidad de ver el futuro, para maniobrar y en todos los escenarios futuros posibles hacer que se cumpla uno en el cual su muerte cause el menor daño posible al universo. Para quienes no conocen la trama, les explico que Dune es una aventura que ocurre en un futuro muy lejano, en el espacio exterior, donde los seres humanos nos hemos expandido a través del cosmos y habitamos distintos planetas. El orden en ese universo se mantenía a través de una especie de gobierno imperial, había un emperador y una economía controlada por una organización que se llamaba la Choam. El comercio se realizaba a través de unos seres especiales que se llamaban los navegantes, que podían doblar el espacio-tiempo y facilitar el traslado de las naves de unos planetas a otros. Esta organización donde se reunían los navegantes se llamaba la Cofradía. Todo este universo es posible gracias a un extraordinario desarrollo de la capacidad mental de los seres humanos. ¿Y por qué ellos desarrollaron tanto su capacidad mental? Porque en un momento en el pasado ellos proscribieron completamente el uso de las computadoras. Esas capacidades mentales dependían exclusivamente del consumo de melange. La melange era una especia parecida a la miel producida por los gusanos de arena que habitaban en el planeta Arrakis, también conocido como Dune. Por eso es que se le da ese nombre a la saga. Este planeta tenía un clima terrible, súper desértico y estaba habitado originalmente por los Fremen, que eran los únicos seres humanos que podían sobrevivir en un ecosistema tan hostil como el de Dune. Sin embargo, la ironía de la situación es que siendo los Fremen un pueblo tan intrépido, estaba totalmente esclavizado por el sistema imperial que los tenía sometidos extrayendo la melange prácticamente a la fuerza. Entonces todo el universo se beneficiaba de la producción de la melange, menos los Fremen. Los demás pueblos los miraban con desprecio y bueno, ellos soñaban con liberarse porque tenían una profecía que anunciaba que algún día llegarían una madre con su hijo y ese hijo sería el redentor que los salvaría de la servidumbre. Por acontecimientos que se narran en la primera parte de la obra, y por cierto aquí les dejo el video para quienes quieran ver la reseña correspondiente, al planeta Arrakis llega Paul Atreides, que es un joven noble que proviene del planeta Caladan. Y él termina encarnando la profecía Fremen y se lanza junto con ellos a una guerra santa universal. Entonces Paul y su ejército Fremen se vuelven invencibles y no solamente alcanzan ese sueño de libertad, sino que derrocan al emperador, conquistan todos los mundos del cosmos y establecen un nuevo imperio encabezado por supuesto por Paul, que ya no se llama Paul sino Muad'Dib, porque se ha convertido prácticamente en una divinidad. Y el planeta Arrakis se vuelve la capital de todo el imperio. En la capital de Arrakis, que es Arrakeen, Muad'Dib gobierna como un dios viviente, con una religión organizada para rendirle culto y toda la parafernalia del caso. De hecho, tiene hasta un cuerpo misionero que se llama la Kizárate, que impone el culto a Muad'Dib y persiguen como herejes a quienes no se sometan a su voluntad y no adopten la doctrina como su religión.
Con este contexto es que entramos ya de lleno en El Mesías de Dune. Hay que decir que esta novela es la menos popular de la saga, es la que menos gustó, pero a mí sí me gustó, la verdad sea dicha, y me parece que cierra perfectamente la historia de Paul Atreides. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que mantiene la profundidad reflexiva de la primera parte, también explica en forma más completa el lore de Dune y muestra uno de los mejores arcos de retorno del héroe en el plano simbólico que yo he leído en mi vida. La novela transcurre en medio de una constante tensión emocional por parte de Muad'Dib, porque no tiene ni siquiera un momento de paz, y en esto realmente la historia es muy consistente con la primera parte. Porque Paul desde muy niño tenía esa capacidad de ver el futuro y se había visto a sí mismo siempre como el caudillo de una guerra santa. Esas visiones siempre lo atormentaban porque aparecían en muchos escenarios futuros. Me explico. Paul no podía ver uno solo, sino distintos futuros que ocurrían o no según él se manejara en el presente. Entonces, en prácticamente todos esos escenarios que él vislumbraba, aparecía la Guerra Santa. Bueno, como les decía, Paul vive en un constante desasosiego, pero eso lo entendemos quienes estamos leyendo la novela. Pero no es algo que necesariamente noten quienes lo rodean en su vida cotidiana, quiero decir dentro de la historia, porque él mantiene, como quien dice, una fachada de tranquilidad y de que lo tiene todo bajo control. Entonces, en términos factuales, parece que no está pasando nada y al mismo tiempo está pasando de todo. Frank Herbert logró este efecto construyendo una historia donde no hay muchas escenas dramáticas, ni grandes batallas, ni situaciones espectaculares. Todo transcurre, como quien dice, en el día a día del Palacio de Muad'Dib, con reuniones y trabajos diplomáticos rutinarios, pero sin embargo, esos procesos supuestamente burocráticos llevan ocultos la gran conspiración que se está tramando en contra de Muad'Dib. Para el momento que comienza esta historia, ya han pasado 12 años desde que Paul se impuso como el nuevo emperador y gobierna junto con su hermana Alia. Paul vive con su amada concubina Fremen, que es Chani, y su esposa, la princesa Irulan. Todo lo que tiene que ver con lo que es la religión está controlado por su hermana Alia, que es la máxima sacerdotisa. A todas estas, su hermana Alia es apenas una adolescente quinceañera, pero recordemos, o aclaremos para los que no lo saben, que Alia recibió todas las memorias de la hermandad Bene Gesserit estando en el vientre de su madre, de manera que al momento de nacer, Alia ya tenía la conciencia y la presciencia de una adulta. En conclusión, Alia es una reverenda madre súper poderosa, temida y también es muy implacable. Ella en su espíritu es prácticamente una Fremen, al mismo tiempo que tiene la sabiduría y la presencia de una Bene Gesserit. Ahora bien, todo lo que es ese poder que tienen los hermanos depende exclusivamente del feroz ejército Fremen que los respalda. Ese ejército aniquiló millones, pero millones de personas en el universo interplanetario en la famosa Guerra Santa. Entonces, desde ese punto de vista, Muad'Dib es un genocida. Y esto no es un detalle menor, porque él está consciente de esto y vive atormentado por la culpa. A pesar de que Paul tiene tanto poder, él no es capaz de detener las conspiraciones que hay en su contra, sino que estas continúan. Y en este punto de la historia se confabulan la princesa Irulan, se confabulan la hermandad de las Bene Gesserit, la cofradía y una hermandad nueva que aparece por primera vez en esta parte de la historia, que se llama la Bene Tleilaxu. Hablando de los Tleilaxu, ellos son unos científicos amorales completamente que tienen la capacidad de resucitar a los muertos y reprogramarlos para convertirlos en unos seres llamados Ghola, y están totalmente bajo la voluntad de los Tleilaxu. Los Tleilaxu también tienen otra herramienta que son los rostros danzarines. Estos asesinos tienen la capacidad de adoptar la imagen de otras personas y por supuesto esto le da muchísimas ventajas porque les permite infiltrarse en los espacios donde ellos quieran. Pues cada uno de estos grupos tiene sus propias razones para querer eliminar a Paul. Por ejemplo, la cofradía quiere recuperar el acceso ilimitado a la melange. La princesa Irulan y la hermandad de las Bene Gesserit quieren recuperar el control de la línea genética de los emperadores para propiciar el nacimiento del Kwisatz Haderach, que es ese Mesías que ellos han estado planificando a lo largo de milenios y que les garantizaría supuestamente nunca volver a ser dominados por computadoras. Y aquí hay algo bien interesante que yo quisiera contar. Paul Atreides es demostradamente el Kwisatz Haderach.
Es decir, ese superhombre que había planificado la Bene Gesserit ya nació. Sin embargo, ellas están en guerra con él porque no lo tienen bajo su control. Entonces, no es que estén buscando en realidad un Kwisatz Haderach, un superhombre, sino que ellas lo que están buscando en realidad o de fondo es un títere con superpoderes que ellas puedan controlar. Entonces Muad'Dib es un problema porque aparte de que no lo pueden manejar, su única mujer es Chani y eso saca a las Bene Gesserit completamente del juego, porque jamás van a ser un heredero que descienda de una mujer Bene Gesserit. En el caso concreto de la princesa Irulan, que por supuesto también es una Bene Gesserit, yo diría que después de Paul es el personaje más trágico de la historia, por lo menos en mi opinión. ¿Por qué? Ella era la hija del emperador Padishah. Ahora es la esposa del superpoderoso emperador Muad'Dib, pero en la práctica ella es una prisionera en su propio palacio. Y como si esta situación vejatoria no fuera suficiente, ella tiene en la presión constante de la reverenda madre de la Bene Gesserit para que tenga un hijo con Paul. Pero resulta que Paul no tiene ningún contacto físico con ella. Entonces, en los 12 años que ha transcurrido en esta situación, Irulan se ha vuelto una mujer amargada, resentida, se siente humillada y bueno, esas son las razones principalmente por las cuales ella se une a la conspiración. Para evitar que Chani tenga un hijo, que eso sí sería definitivamente el golpe de gracia, Irulan en secreto le estaba administrando un anticonceptivo durante todos estos 12 años. Y eso es lo que más o menos la ha salvado de la humillación absoluta. Entonces, cada uno de los conspiradores, es decir, las Bene Gesserit, la cofradía, la Tleilaxu y por supuesto Irulan, tienen cierta capacidad de presciencia, pero siempre menos que Paul. Ahora bien, ¿por qué Paul no los descubre a pesar de que él puede ver el futuro? Porque las personas que tienen presciencia, y esto es bien importante, no pueden ver a otras que también tengan ese don en el futuro. Entonces Paul, como no los puede ver a ellos en el futuro, no puede descubrir la conspiración. Igualmente ellos no están seguros de si van a tener éxito o no, porque tampoco pueden ver a Paul en el futuro. Total es que los conspiradores se ponen de acuerdo para destruir a Paul con lo que ellos llaman un veneno psicológico. Es decir, ellos saben que no lo pueden eliminar físicamente, pero pueden intentar destruirlo mentalmente. Para eso, los Tleilaxu resucitaron a Duncan Idaho. Este personaje es muy importante porque él en su vida anterior había sido un maestro de armas muy querido por Paul y por toda la familia. Al pobre Duncan lo revivieron, lo convirtieron en un Gola y se lo entregaron a Paul como un obsequio. La misión de Duncan dentro de la corte es potenciar el sentimiento de culpa que tiene Paul y hacer que éste en un momento decida quitarse la vida. Lo desesperante de la cuestión, al menos para mí, es que Paul sabe perfectamente que es una trampa y aún así acepta el regalo. Inclusive después que el propio Duncan Idaho, que ya no se llama Duncan sino Hayat, le dice que él está allí para destruirlo por orden de los Tleilaxu. Ojo, este aviso que le hace Paul no es por un gesto de lealtad necesariamente, sino que los Bene Tleilaxu tenían como un principio que cuando ellos le ponían una trampa o conspiraban contra alguien, siempre le iban a dejar un espacio para que esta persona se pudiera escapar. Sin embargo, Paul no aprovecha esa ventaja que los Tleilaxu le dan, y entonces parece que se está ofreciendo como en bandeja, como quien dice, como víctima de sacrificio. Igualmente, el Gola Hayat tiene la misión de seducir a Alia, la hermana de Paul, quien hay que decir que también, a pesar de su presencia y de toda esa astucia que ella ha demostrado a lo largo de su vida, queda fascinada por la figura de Hayat, que por cierto lo revivieron pero lo pusieron más joven como para hacerlo atractivo para una quinceañera. Y bueno, a Alia le fascina todo lo que es el recuerdo de Duncan Idaho, de todo lo que significó para la familia Atreides. Y entonces, a pesar de su astucia, ella también cae en la misma trampa como Paul. En el caso de Paul, una de las razones por las que podemos entender que él conserva a Hayat a pesar del peligro que representa es el recuerdo del cariño entrañable que le tenía Duncan Idaho cuando él era un niño. Y esto es bien interesante porque si hay algo que a mí me intrigó de la novela desde la primera parte, es ese trato tan frío y distante que tiene Paul con su familia. Le hace de su mamá, la dama Jessica, y su hermana Alia. Paul y su mamá se hablaban siempre, o al menos a mí me pareció eso, con una sequedad y muy en función de la tarea que hay que hacer. Y lo mismo con su hermana.
La dimensión amorosa de Paul se produce o se evidencia o se practica únicamente con Chani. Y hay que decir que estos dos personajes tienen una historia de amor bellísima. Y entonces a mí me llama la atención que si el lado sensible de Paul solamente se manifiesta con su concubina, ¿cómo es posible que él tenga esa debilidad hacia Duncan Idaho? Más aún cuando sabe que esto es un Gola resucitado por los Tleilaxu. Pero bueno, más allá de toda esta epopeya del héroe y de la historia de amor con Chani, yo pienso que el tema central que Frank Herbert quiso destacar aquí en esta novela es la codicia del ser humano y el uso de la esperanza y de la fe de los pueblos para dar rienda suelta a esa codicia. Por eso es que yo pienso y reitero que al igual que la primera novela, El Mesías de Dune es más bien un tratado de política, a pesar de que es una historia súper interesante, porque retrata cómo las revoluciones mesiánicas, particularmente las que se vieron en el siglo XX, y las religiones establecidas, en especial aquellas que fueron bien poderosas en determinados momentos históricos, construyen todas una utopía donde le prometen el cielo y el paraíso a las personas para manipularlas, cuando en realidad su objetivo es alimentar el hambre insaciable del poder de ciertos dirigentes. Y justamente para esos fines inconfesables es que se desarrolla todo un aparato de Estado que tiene una burocracia formada por un ejército de funcionarios y que una vez que se instala se retroalimenta a sí misma. Al respecto, yo me voy a permitir leer un párrafo donde Herbert dice lo siguiente. Un tipo muy determinado de funcionario religioso civil había invadido todo el universo. Aquel nuevo hombre de la Quisárate era a menudo mucho más que un converso. Raramente habían desplazado los fremen de los puestos clave, pero habían rellenado los intersticios. Usaban la melange tanto para demostrar que podían permitirse este lujo como para sus poderes geriátricos. Se mantenían aparte de sus gobernantes, emperador, cofradía, Bene Gesserit, Landsraad, familias o Quisárate. Sus dioses eran la rutina y los registros. Se servían de mentats y de prodigiosos sistemas de archivo. La eficacia era el primer punto de su catecismo. Las máquinas no podían ser construidas a imagen de la mente humana, decían, pero cada uno de sus actos revelaba que preferían las máquinas a los hombres, las estadísticas a lo individual, los puntos de vista generales al toque personal que requería imaginación e iniciativa. Es decir, un funcionario público cualquiera. Entonces, el punto que quiere destacar Frank Herbert es que no importa cuánto evolucione el ser humano, mientras el poder como fin en sí mismo sea el combustible que lo impulsa a actuar. Y lo más triste es que el lado espiritual del ser humano termina siendo una herramienta para la ambición de estos liderazgos envilecidos. Entonces, si quieres seguir la saga de Dune y además tener contexto para entender mejor las películas que se han estrenado sobre esta saga, te tienes que leer obligatoriamente esta novela. Bueno, yo dejo hasta aquí mi reseña. Recuerda por favor ayudarme dándole like al video, suscribiéndote a mi canal y tocar la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones cuando saque nuevos videos. Muchas gracias y hasta luego.